Amén. Entonces, vamos a orar, iglesia, para que sea el Espíritu Santo hablándonos en esta mañana. Padre eterno, amado Dios soberano, Creador de los cielos y de la tierra, aquí estamos, Señor, para alabarte y glorificarte, honrarte y bendecirte. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has traído, Señor. Tu palabra dice que no te encontramos nosotros a ti, sino que tú nos buscaste, tú nos encontraste, viniste a buscar lo que se había perdido. Gracias, Señor, en esta hora alineamos nuestro espíritu al tuyo, Señor, y alineamos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, pensamiento, Señor, aún todo nuestro ser, porque tu palabra dice, Señor, que guardemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea irrepresibles. Así que nos alineamos a ti, Señor, a tu reino celestial, en el nombre de Cristo Jesús, y te invitamos, precioso Espíritu Santo, para que desciendas con tu poder, con tu gloria, tus ángeles, arcángeles en este lugar. Atamos al espíritu de Alastor, a ese principado con sus legiones, a estupor y letargo, a todo espíritu de Grecia que se quiere oponer contra el conocimiento de Dios. Atamos también, Señor, todo espíritu que quiera distraernos en el nombre de Cristo Jesús, y los enviamos a las profundidades del abismo. Te damos gracias, Señor, y activamos los 4 ángeles de los 4 puntos cardinales también, Señor. Padre, ruego y suplico y clamo que quites toda fortaleza mental que el enemigo haya puesto en nuestras mentes, en nuestros corazones, para rechazar la palabra, Señor, y que hoy traigas luz, Señor, y que esta palabra sea recibida por nosotros con agrado, con gozo, con alegría, Señor, porque esto nos traerá bendición y abrirá muchas puertas, y cerrará puertas también a aquellos que no la reciben y la rechazan, porque como dice tu palabra en Oseas 4, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento y por cuanto rechazaron mi ley. Yo también lo rechacé, pero hoy estamos aquí en este tiempo de misericordia y de amor, y quieres enseñarnos. Padre, acalle toda voz de la carne y toda voz de todo espíritu inmundo de las tinieblas que quiera hablarnos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, nos podemos sentar. Como les decía, hoy nos ha tocado esta enseñanza que es muy bonita, algo que es difícil para algunos pastores enseñarla, entre esos me incluyo yo, porque vamos a hablar sobre varios puntos: el diezmo, la ofrenda, las primicias, la siembra, y sobre también sobre pactos y sobre los pactos y promesas que hacemos a Dios. Amén. Entonces vamos a ir a Génesis 14, 17. Quiero hablarles, hermanos, explicarles un poco. Hoy vamos a ir, como le dije, a Génesis 14, 17. Y en este pasaje nos habla de Abraham, cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec. Sabemos y tenemos entendido que Melquisedec es el mismo Jesucristo, porque Hebreo nos lo explica muy bien, y otros libros, pero Hebreo nos explica bien sobre Melquisedec. También vemos en el capítulo de 28 de Génesis, versículo 20, que nos habla de Jacob, y es algo que sobre el tema del diezmo, mucha gente, entre esos me incluyo yo rechazaba, llegué un tiempo a no estar de acuerdo con el diezmo, porque escuchaba enseñanzas de hombres, y la verdad, pues uno se deja mover
muchas veces por falta de conocimiento. Entonces, cuando hablamos de dinero, esto es algo que a todos los seres humanos nos toca algo como muy sensible, porque desafortunadamente el dinero es tan necesario, no es tan importante, pero es necesario aquí en la tierra, porque el dinero es un producto que se cambia por productos. Hace muchos años no existía el dinero, las monedas, pero igual existían unas monedas que se cambiaban por productos, unos por otros. Entonces, cada vez ha venido más cambios y algo que nos habían enseñado era que el que no diezmaba pues se condenaba y perdía la salvación. Y es algo que luego, cuando empiezan a surgir muchos maestros y hablar del tema del diezmo, pues llega uno como a convencerlo a uno que el diezmo no es obligatorio. Ahora, Dios no obliga a nadie a diezmar, es una ley. Sabemos que la Biblia, en el Pentateuco se dieron 10 mandamientos, pero también vemos que son 613 mandamientos que los judíos sacaron de aquí, de estas 10 mandamientos, 613, y entre esos está el diezmo. Ay, me tocó esto, ¿por qué se me hace esto así? A ver, listo, amén, gloria. Es la Biblia, me estaba moviendo esto. Entonces, dentro de esos 613, nosotros vamos a ver a lo largo de la mañana que son leyes que Dios instituyó en Levíticos, en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, y más adelante se habla también en los otros libros sobre el tema de los diezmos, Nehemías, Jeremías. Bueno, pero hoy no vamos a ver todo eso. Con que veamos un par de citas nos vamos a dar cuenta que sí está dentro de la ley. Y por lo tanto, cuando nosotros rechazamos la ley, ¿qué pasa? Hay desobediencia. Y cuando hay desobediencia, pues no hay bendición. ¿Dónde está la bendición? En la obediencia. Y nosotros vemos, cuando nosotros entramos a estudiar un poco sobre el tema del judaísmo, esta semana le enseñaba que los judíos, ellos se colocaron el nombre de judíos, pero ellos son israelitas, no judíos. Judío, la palabra viene de la nación, porque ellos, el primer nombre fue hebreos y luego pasaron de hebreos a ser israelitas, cuando Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, y hacemos parte del pueblo de Israel. Dios, cuando vino a unir los dos pueblos, no vino a unir a Judá y a Israel cuando ellos, después de la muerte de Salomón, que se separaron, entonces no vino a eso, sino a unir el cielo con la tierra, los dos pueblos. De esos dos se habla. Entonces, si bien es cierto, el diezmo está dentro de la ley y Dios manda que todos cumplamos las leyes. Ahora, el diezmo, cuando miramos la historia de los judíos, son de los hombres más ricos en el mundo, los más, digamos, no los más ricos, pero sí los más prósperos. Los judíos tienen en los bancos a nivel mundial muchísimo dinero, son propietarios de muchas empresas, son creadores de muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios los ha bendecido a raíz de honrar a Dios. Y eso encontramos un montón de citas de honrar a Dios con todos nuestros bienes, con las primicias, con todo. Pero es algo que a nosotros, como personas que somos, nos cuesta despojarnos del dinero. Hay personas que ya han entendido. Ahora, esto el Espíritu Santo poco a poco nos lo va colocando en el corazón, nos va convenciendo. De hecho, cuando tú empiezas a tener una relación con Dios y empieza el Espíritu Santo a hablarte, en muchas ocasiones te dice: ve y llévale tanto dinero a fulano, hónralo. O va uno en la calle y le dice: dale a esa persona, pero no le vayas a dar con mezquindad el billete más grande que lleve uno.
O sea, entonces ahí estamos, desde luego no es un diezmo, pero estamos bendiciendo a la gente. Y cuando yo saco y doy, eso ya son siembras. Pero hablando del diezmo, cuando nosotros hablamos del diezmo, es algo estipulado por la ley, y la ley en ningún momento ha sido abolida. Nosotros vemos que en Mateo capítulo 5, Jesús dijo que Él no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y es algo que nosotros, la mayoría de gente dice, no, es que estamos en la gracia. Por supuesto que estamos en la gracia, pero vamos a ver también a lo largo de la palabra que el Señor dice que es necesario hacer eso, pero sin dejar de hacer lo otro. Porque de cierto os digo, que no penséis que he venido, el 5:17, no he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y vemos que Jesús pagó los tributos. Entonces el pueblo me dirá, pero tú estás hablando de tributos, no de diezmo. Pero vamos a verlo también ahora cuando Jesús sí habla del diezmo en el Nuevo Testamento. Yo decía, pues que me lo traigan acá, porque yo no lo encuentro. Pues ahora me he encontrado con varias citas donde hace mención del diezmo. ¿Qué nos falta ahí? Estudio en la palabra. ¿Qué nos falta? Conocimiento. Entonces vemos que Jesús dice que es mejor dar que recibir. Pablo le enseñaba a la iglesia y también decía, es mejor dar. Pablo dice, porque Jesús dijo que es mejor dar que recibir. Y de verdad que uno se da cuenta, mira, nosotros, Dios nos ha puesto y nos ha mandado todos los años a ayudar a gente, a darle a la gente, y hay una gran satisfacción de uno cuando tú llegas con un coche, allí en Colombia le decimos carro, una camioneta llena de mercados o de juguetes para niños, y tú llegar a una casa donde llegábamos casa donde la gente ciega, abandonada por su marido porque quedó ciega, sin hijos, haciendo de comer, limpiando la casa, sin nada que echarle a la olla, mujeres con madres solteras con un montón de hijos, personas ancianas sin pensiones, porque en nuestro país casi no se pensiona a nadie, porque realmente los empleadores el gobierno no hace cumplir a rajatabla lo que es la cotización para la pensión, y la mayoría de gente en el campo, casi todos son sin pensión. No se pensiona el 1%. Y uno llegar a dar es de mucha satisfacción, de ver la cara, la alegría de esas personas cuando reciben. Entonces vemos que cuando nosotros damos somos bendecidos, pero nos cuesta. Uno dice, pero si gano tanto, ¿cómo voy a sacar el 10%? Si realmente esto me va a hacer falta. Y literalmente y físicamente, sin que Dios nos lo multiplique, nos haría falta. Pero cuando nosotros damos, le estamos dando es a Dios. Ahora me dirá, y nosotros lo hemos dicho, Dios no necesita dinero. De hecho, las calles, dice que en la Nueva Jerusalén las calles son de oro y el mar de cristal. Dios tiene lo que necesite, pero nosotros no lo tenemos. Necesitamos que venga de Dios. Que trabajamos con nuestras propias fuerzas, sí, pero ¿quién nos da las fuerzas y la sabiduría para hacer el dinero? Dios, quien nos abre puertas. Entonces, cuando nosotros empezamos a cumplir con esta ley, que no está entre los 10 mandamientos, pero está entre los 613, nosotros vemos que Dios bendice. Luego lo vamos a ver más adelantico en Malaquías, cuando dice, y probarme en esto, a ver si no abriré las ventanas de los cielos. Entonces, sí es verdad, nosotros hemos comprobado que cuando nosotros diezmamos, sí hay bendición. Les está hablando una persona que ha estado en esos dos campos, diezmando y sin diezmar. De no diezmar, no obedecer a Dios cuando le dice a uno y uno no cumplir, hemos visto la escasez
y cómo las cosas no fluyen. Pero cuando damos, que Dios nos dice que demos, que ya nos lo está diciendo de acuerdo a la palabra, porque ¿qué dice en el nuevo evangelio? ¿Qué dijo Jesucristo? El que me ama guarda mis mandamientos. Y los mandamientos empiezan desde Génesis hasta Apocalipsis, no solamente en Génesis. Entonces retenemos más de lo que tenemos que retener y por eso vivimos alcanzados, cortos. Yo, como les digo, viví tiempos cuando empecé en la iglesia que empecé a diezmar. Llegué a diezmar hasta 12.000 euros de plata que me entraba. Y luego tuve tiempos que no diezmaba y también vi cómo Dios acortó su mano y me cerró las puertas. Luego aprendí enseñanzas de que no había que diezmar. También vi cómo se cerraron puertas. Luego volví ya a diezmar y vemos cómo Dios sostiene la obra. No tenemos una cobertura terrenal que nos digan tenga para el arriendo, tenga para la luz, tenga para el agua, pero Dios nos provee a nosotros en nuestro hogar para sostener esto. Cuando Él le habla a uno y uno no obedece, créame que se cierran las puertas. He escuchado que dice, es que en el cielo no hay tesoros. Yo no he visto que el dinero baje de arriba. Pues arriba sí hay tesoros. ¿Por qué? ¿De dónde viene todo? ¿Acaso todo lo que está creado y hecho no es una imagen de lo que ya fue y de lo que hay en los cielos? Y vemos que las calles son de oros. Entonces, Dios no va a coger este dinero literalmente y físico para él irse a tomarse un café, pero sí lo usa a través de nosotros para el sostenimiento de la obra y para que su evangelio pueda infundirse por el mundo. Hay instituciones, iglesias, que son las mismas denominaciones. Una institución, una empresa es una denominación, una institución, una empresa es lo mismo, que tienen evangelistas que van por el mundo, tienen que sostenerlos. Vemos ministerios donde realmente cada 8 días, si ustedes ven a Dante Gebel, que hace tiempo lo veía, hace mucho tiempo que no, ese hombre, y hay muchos ministerios donde cada 8 días tienen gente en el mundo entero, llenando casas de electrodomésticos, ayudándole a la gente necesitada, dando casas, dando de todo. Y es un ministerio próspero. En la pandemia fue donde creció una cosa impresionante, pasó de miles, pero de muy pocos, de cienes a miles seguidores y diezmando, empresarios, gente. Ahora la gente dice, no, pero es que el diezmo era solamente para los que tenían tierra. Para todos, lo vamos a ver ahora. Entonces, es un tema que como les dije, casi no nos gusta a nosotros, debido a que uno había vivido eso. Yo siempre le decíamos al Señor, Señor, yo no quiero predicar de diezmos, nada. El que quiera dar, que dé. De hecho, aquí nunca hemos pedido diezmos. El que quiera dar es voluntario y seguirá siendo así, porque Dios es quien convence. Y si queremos ver la bendición económicamente, debemos de sembrar. No hay otra forma de obtener bendición si no sembramos, y sembramos para el reino de los cielos. El que le da, dice la Biblia, a un pobre, le presta a Dios. Cuando nosotros le damos a alguien, le estamos prestando a Dios, y Dios sabe pagar con buenos intereses. Acuérdese de estos 3 hombres que Dios le dio a uno 5 talentos, a otro 10 y a otro 2. ¿Y qué pasó? Al que tiene se le da más, pero al que no tiene, lo poco que tiene se le quita. Entonces nos cuesta eso. Y dice
en el 14:17 de Génesis, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, aquí hablamos de Jesús, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? A Dios, a Jesús, a Melquisedec. No se lo dio ni siquiera a un hombre. Abraham en ese momento diezmó por todas las generaciones. Porque ahí dice, ¿por qué? Porque el sacerdocio viene de los levitas, y aún no habían nacido los levitas, porque Abraham no tenía ni siquiera hijos, pero estaban ya en los lomos, y ahora lo vamos a ver. Y ya él estaba cumpliendo con eso. Todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento se está viviendo en el Nuevo. Jesucristo vino y lo vivió todo. Él fue el cumplimiento de la ley, y continuamos todavía cumpliendo con todo, menos algunas cosas que sí realmente salieron, que fueron las ofrendas, los sacrificios de los machos cabríos, de todas esas cosas, y muchas cosas más, ojo por ojo, diente por diente, el que a hierro mata, a hierro muere, muchas cosas. Eso quedó abolido totalmente del Antiguo Testamento. Entonces vemos que Abraham sí pagó los diezmos, pero entonces ¿qué nos enseñaban? Ah, sí, pero es que Abraham pagó los diezmos del botín que recuperó cuando salió a recuperar a Lot y a su familia. Él no pagó los diezmos de lo suyo, pero ¿por qué? Porque había una costumbre en ese entonces allí, que de todo lo que se recuperaba pagaban los diezmos. Imagínense, si uno paga los diezmos de lo que recupera, cuánto más de lo que es de uno. La ley siempre ha estado en nosotros, la ley en el corazón, lo dice la palabra, pero para que esto se pudiera cumplir, por eso fue que se hizo con tinta, para cumplirla. Amén. Entonces, es fuerte, a veces nos parece fuerte, cuando estamos escuchando prédicas y empiezan a hablar de dinero, lo primero que decimos, ya va a hablar de dinero. Lo digo porque lo vivimos, porque lo decíamos, porque lo hablábamos. Aquí les está hablando uno que ha sido trillado por todo eso pasado. Ya va a hablar de dinero otra vez. Ah, sí, cambiemos de sintonía. Otro que no me hable de dinero. Y si ha escuchado una prédica o una enseñanza donde dice que no tienes que diezmar, pues peor todavía. Te paras ahí, parecemos cabritos, saltando, escogemos lo que nos conviene. Aunque no lo que nos conviene, lo que a nosotros nos parece, porque eso no nos conviene, lo que parece que nos conviene, porque el enemigo, ¿qué está haciendo ahí? Haciéndonos creer que eso es una mentira para cerrarnos la puerta y no poder ser bendecidos de parte de Dios, porque realmente eso no nos conviene, iglesia, no nos conviene. Entonces, conozco ministerios que escuchaba hace años que pedían diezmo y luego no, volvieron a pedir. Sí ve, mire lo que dijo mira, ese ya no, claro, pero era que nos enseñaban que se condenaban, ¿no? La Biblia no dice que el que no diezma no se condena, ¿no? Lo que pasa es que no es bendecido igual que el que diezma, pero su salvación es otra cosa. Entonces el diezmo es para agradar a Dios y recibir bendiciones. Amén. En el capítulo 28 de Génesis 20 dice, e hizo Jacob voto. Escuchamos las iglesias, muchas iglesias hablando de pactos, y es cierto, y el Señor me decía, me dio 5 puntos hace como la semana pasada para enseñarle. Me vas a enseñar sobre la ofrenda, sobre el diezmo, la ofrenda, las primicias, la siembra, y la otra estoy casi convencido que es pactos, porque la iglesia suele pactar. Ahora, vemos que a lo largo de la Biblia pues no se habla de pactos, sino de votos, o de que la gente se compromete con Dios. Entonces, y dice acá, hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, él iba ¿para dónde? Para Harán. Iba allí donde este hombre, donde se conoce con Rebeca y se casa.
y me diere pan para comer y vestido para vivir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Oiga, entonces dice, si tú me guardas y me proteges y me bendices y vuelvo en paz, tú serás mi Dios. Como quien dice, esto confirma que verdaderamente eres mi Dios. Pero en el 22, ¿qué dice? Y esta piedra, levantó un altar, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, un altar. Y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Entonces, aquí muchas enseñan, sí, pero fue un voto. Pero es que vamos a ver sobre las leyes, que lo vamos a ver en el capítulo 27 de Levítico. 27, 30. Y mira lo que nos dice. Pero antesito nos habla de... Sí, 27:30. 27:30, sí. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. ¿Qué está diciendo aquí? Que la 10ª parte, y está hablando Dios, de Jehová es. O sea, ¿por qué en Malaquías dice, robará el hombre a Dios? ¿En qué me habéis robado? De Jehová es. Es decir, cuando nosotros estamos dejando de darle esa 10ª parte al Señor, le estamos robando. Es cosa dedicada a Jehová. Y dice, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte. Es decir, si alguien quería algo de eso, tenía que añadir la 5ª parte. Nosotros encontramos aquí en la Biblia que hasta el 20% eran los diezmos, no solamente el 10. Tenía que aumentar el 5, el 10 y llegar hasta el 20. Entonces ahora vamos a ir un poco más adelante. Vamos de una vez a irnos a Malaquías. Bueno, no, a Números 18, perdón, Números 18, ahí enseguidita. Números 18, 26. 18, 26. Y acá en este 18, 26... Dice, así hablarás a los levitas, le está diciendo Dios a Moisés, que le hablara. ¿A quiénes eran los levitas? Los sacerdotes. Y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos, es decir, de nosotros, que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Es decir, por ejemplo, tenemos diezmos acá, cogemos el 10% de esos diezmos para Jehová. Ahora sí vamos a ir a Malaquías, capítulo 3, que es el que casi todos conocemos y que eso no lo queremos aceptar bajo ninguna circunstancia. Malaquías 3, vamos a leer desde el versículo 6. Dice, porque yo Jehová no cambio. A ver, ¿será que entonces ahora en el nuevo, en este tiempo, Él ya cambió? Por esto, hijos de Jacob, o sea nosotros Israeles, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, o sea, dejando de cumplirlas. Y aquí está hablando literalmente de dinero, no de justicia, que más adelante lo vamos a ver. Y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Literalmente, mira, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto.
a ver si es verdad o es mentira. Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Por qué? Cuando no diezmamos, ¿qué está? Ahí está el pulgón, todo eso. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo. Vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Así que, amados y amadas, esto nosotros, si queremos ver bendición, debemos de hacerlo. Vuelvo y les digo, cuesta, porque a veces nosotros decimos, pero si le doy, ¿qué pasa? Y vemos muchos pasajes bíblicos donde realmente se ve la bendición cuando Dios, cuando el hombre cumple. Esto es en cuanto a los diezmos. Vamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 22, 17, al Nuevo Testamento. Vamos a ver si encontramos por acá algo que nos hable de diezmos. 22, 17. Dice, aquí está la cuestión del tributo. Le preguntan a Jesús, le hacen una pregunta. Dice, mira pues lo que dice el Señor. Entonces, del 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, o sea, que no miente. Estamos hablando en el Nuevo Testamento, directamente con Jesús, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y él les dijo: da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? ¿Qué dijo? Todo lo que produzca la tierra y todo esto mío es el 10%. Dale a Dios lo que le pertenece. Estamos en el nuevo. Lo que pasa es que queremos que nos hablen tan claro y que venga Jesús y se nos presente acá y nos diga: yo soy Jesús o yo soy Dios. Sí, tienes que diezmar. No hagas caso a lo que el hombre te dice. Está estipulado en la Biblia. Otra, Mateo ahí adelantico, 23, 23. Le preguntan: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mire lo que está diciendo Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis. ¿Está hablando de qué? De diezmo, ¿ves? La menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. O sea, ¿qué es lo más importante de la ley? ¿Diezmar o hacer lo siguiente? Vamos a ver. Y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia de Dios y la fe. 3. Esto era necesario de hacer. O sea, hace estas 3 cosas. Pero ¿qué dice? Sin dejar de hacer aquello. O sea, sin dejar de diezmar. Sin dejar de diezmar. O sea, más claro, ¿cómo lo queremos entender, amada iglesia? Si más claro no nos puede hablar el Señor. Y en Lucas capítulo 18, 10, vamos a ver qué nos dice Lucas 18, 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos, o sea, diezmaba.
de todo lo que gano, de todo. ¿Y que era? Un hombre riquísimo. ¿Por qué? Porque cumplía con eso. Porque el que diezma, el que cumple con esta ley, es una ley divina donde Dios no puede cerrarle las ventanas, porque está cumpliendo. Si nosotros vemos gente del mundo que no conoce nada de Dios, son gente, esa gente, los millonarios, son los que más dan, y por eso son tan millonarios. Dan y dan y dan. Yo conocí gente en el mundo que hacía maldad, asesinaban, robaban, traficaban, hacían de todo, pero eso sí, hacían obras, el dinero se les multiplicaba. El que le da al pobre le presta a Dios. Ahora, no estoy diciendo que con eso se van a salvar, eso no es para comprar la salvación, de ninguna manera. Entendámoslo bien. Y son bendecidos. Y no les va a cerrar las ventanas de los cielos, porque está sembrando, y el que siembra recoge, sea creyente o no sea creyente. Amén. Dice Hebreos capítulo 7, 1. Nuevo Evangelio, vamos, estamos en el Nuevo Testamento. 7.1 nos habla un poco 7 del 1 al 10 vamos a hablar. Dice, el sacerdocio de Melquisedec, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. ¿Y quién es el Rey de Justicia? Jesucristo. Y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. ¿Y quién es el Rey de Paz? ¿Quién es el que nos da la paz? Jesús. Sin madre, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio ni días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, y permanece sacerdote para siempre. Aquí nos habla de Jesús. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. A Dios. ¿Tú crees que ese rey necesitaba ese dinero? ¿Y por qué Abraham se lo dio directamente a él? A él. Ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, o sea, como sacerdotes. Y es de la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Quiénes? Los levitas, y nosotros también los israelitas. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? Desde el principio, Jesús. Por eso estamos hablando de Jesús. Mira lo que dice, vuelvo a leer, concentraditos. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, o sea, Jesús, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas en este caso? Abraham. Entonces lo bendice. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es decir, Jesús, Dios, bendijo al menor, que fue Abraham, por dar el diezmo. A eso se refiere. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Eso en cuanto a los diezmos. Ahora vamos a irnos a las ofrendas. Las ofrendas, vemos que la primera ofrenda que se hizo, o digámoslo, un sacrificio, fue en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, que Dios los vistió con túnicas con pieles de animales, túnicas de pieles de animales. ¿Qué tuvo que haber habido ahí? Un sacrificio, ¿no? Sacrificó un animal para poder sacar la piel y hacer las túnicas, para cubrir la desnudez de ellos. Ahí hubo una ofrenda. Estamos hablando de ofrenda al Padre, porque Jesús es el que hace todas esas cosas. Luego vemos la segunda ofrenda, Abel, ¿sí o no? Y Caín y Abel. En el capítulo 4 del Génesis,
versículos 3 y 4 me habla de la segunda ofrenda. En el capítulo 3:21 habla de la primera, que es donde las túnicas que Dios le hace a ellos. Y luego vamos a ir al capítulo 25 de Éxodo 25:1, Éxodo 25. Y aquí me habla de la ofrenda para el tabernáculo. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, o sea, cojan para mí, era para Dios, por eso ofrendamos a Dios, de todo varón que la diere de su voluntad. Oiga, de su voluntad. Esta no es una ley, esto es voluntario la ofrenda. Por eso dice: de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Cuando nosotros no queremos hacerlo de corazón, es mejor no ofrendar, porque Dios no la va a recibir, y lo que hiciste fue perderla, no la va a tomar en cuenta. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Mira, oro, aquí ya no me está hablando de campo, oro, plata, bronce, el bronce sí viene de la tierra, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efo y para el pectoral. Es decir, ahí nos está hablando de las ofrendas en el Antiguo Testamento. Ahora, tenemos la ofrenda en Primera de Corintios 16:1. Primera de Corintios. En cuanto a la ofrenda, está hablando aquí Pablo, dice, la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, o sea, ordenó Pablo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Aquí vemos que nos está hablando Pablo en cuanto a las ofrendas. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 5, 2, la ofrenda más grande que vemos. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, aquí estamos hablando ofrenda de dinero y también de nuestro tiempo, de lo que somos. Amén. Amén. Ahora vamos a hablar de las siembras. En el capítulo de Hechos, que bueno, eso en el Antiguo Testamento sí que se habla de las siembras. Pero vamos a ir a Hechos 2:44. Hechos 2:44. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Al 45 dice: la vida de los primeros cristianos, ¿cómo fue? Vamos a leer desde el 44. Todos los que habían creído estaban juntos, o sea, hablamos de la congregación. El de 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, o sea, esto es para el que cree, y tenían en común todas las cosas, a los que creen, porque el que no cree, esto no le funciona. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué estaban haciendo ahí? Sembrando, compartiendo, ayudando. Amén. Segunda de Corintios 9. Espíritu Santo. Segunda de Corintios 9. Nueve 6 nos dice:
Pero esto digo, el que siembra escasamente, está hablando de siembra, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundante, para toda buena obra. Es decir, cuando damos hay abundancia, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, o sea, sobra. Y el que da semilla, el que siembra, bueno, hermoso. Seguimos. Ahí adelantico, vamos a volver un poquito al 8, capítulo 8, 8-9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que aquí nos está hablando y seguimos. Dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, o sea, que venga ese querer de hacer, de sembrar, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, no solamente el desearlo, sino hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. O sea, no solamente yo quiero pero no doy, o sea, me las aguanto. Yo quisiera darlo pero no puedo, no. Llévelo a práctica, realícelo. Pablo les está explicando ahí, no solamente lo piense, sino que hágalo, llévelo a práctica. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya otros holgura y para vosotros estrechez. Quiere decir que si yo le doy a otro para que ese crezca, se enriquezca, y yo voy a estar apretado, esa no es, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Qué hermoso. Ahora, Mateo 19:21. Mateo 19:21. Mira lo que aquí el joven rico, un millonario, le dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Por eso cuando nosotros hacemos estas obras de sembrar, estamos, no solamente viene la bendición aquí terrenalmente, sino que estamos creando un tesoro en el cielo para nosotros, y es lo que tenemos que apuntar a ellos. Tenemos también en las siembras, en Hebreos capítulo 13:16 me habla de las ofrendas. 13:16 de la siembra. 13:16 y de hacer bien y de la ayuda mutua, no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es decir, aquí nos está diciendo que no retengamos. Desde el 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien, o sea, de hacer el bien, de ayudar a la gente, de sembrar, porque el que ayuda a la gente le presta a Dios. Y de la ayuda mutua, no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Porque verdaderamente hay veces que se da con sacrificio, pero se debe dar con gozo, con alegría. Amén. Y Gálatas 6:6 nos dice, el que es enseñado en la palabra
Oiga, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, siempre en la iglesia, si tú o en una persona. Normalmente yo lo viví, créame que no le estoy diciendo para que usted lo haga, le estoy diciendo por lo que yo he vivido como testimonio. A mí, yo visité muchos hombres de Dios, pero yo nunca llegué con las manos vacías. Cada que yo iba donde un hombre de Dios, le daba algo. Y tenía 2 hermanos de sangre y carne, mis hermanos, que me criticaban, pero es que usted a todos les dando dinero. ¿Por qué les da dinero? A ellos no hay que pagarles. Es que yo no les estoy pagando, le doy porque me nace. Les daba. Es algo que Dios le ponía a uno. Y pues si tenía, ¿cómo no les iba a dar? Y he sido bendecido gracias a Dios. ¿Y qué dice la palabra? El que le da a profeta, bendición de profeta. El que le da a un apóstol va a recibir bendición de apóstol. El que le da a un evangelista, a un maestro, lo que sea, a un pastor, va a recibir la bendición. Así es. Ahora, primicias. Vamos a ir con las primicias al libro de Éxodo, capítulo 23. 19. Y aquí me dice las 3 fiestas anuales. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerá a la casa de Jehová tu Dios. Así que nos está hablando y pues hay un montón, pero no hay tiempo. Levíticos 22, 29. Y cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Así que, vuelvo y le leo, y cuando ofrecieres sacrificio, ¿por qué? Porque es un sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Nos enseña. Y ahora vamos a Proverbios 3:9. Proverbios capítulo 3. Tres, 9 y 10 nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Así que lo tenemos por todo lado. Primera de Corintios 15, 20. En estas primicias tiene un significado espiritual también. ¿Y cuál es el significado espiritual? 15, 20. Vamos a mirar cuál es el significado. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, el significado espiritual también. Entonces, nos está llamando el Señor a que cumplamos con esto. Luego, pactos, hay muchos. Dice en Gálatas 3:15 que el que hace un pacto entre hombres, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar. 3:15. Y promesas que hacemos, muchísimas hay, pero una de ellas las encontramos en Eclesiastés capítulo 5, donde el Señor nos llama, como nos afina ahí, y nos está diciendo: tengamos cuidado con lo que prometemos, con las promesas que hacemos a veces a la ligera. Capítulo 5, versículo 4 al 6 dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Es decir, si nos comprometemos: Señor, este mes yo inicio, cumplamos o no nos comprometamos. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, o sea, del ángel, oiga, no de Dios,
que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, o sea, de la palabra con la cual nos comprometemos, y que destruya la obra de tus manos? Trae represalia. Así, mis hermanos, que hasta acá los dejo con esta enseñanza. Yo los invito para que la tomen, la reciban. Créame que les está hablando alguien que ha vivido este tiempo, en todos estos años, ha pasado por todas estas etapas, cumpliendo, desobedeciendo y volviendo a cumplir. A veces es muy difícil para uno, por lo que gana y por los compromisos y las obligaciones que uno tiene, pero cuando uno da, uno ve el resultado. Como dice Malaquías, probarme. Ahora algo que les comparto y quiero que tengan siempre en cuenta es que cada vez que nosotros oremos, debemos de orar conforme a las promesas que están escritas en la Biblia. Ejemplo, si yo diezmo y estoy cumpliendo, tengo el derecho de hablarle al Señor y decirle: Señor, ¿qué pasa? Tú dices en tu palabra, pero no diga: Señor, mira, ¿qué pasa? Que lo está viniendo. No, hay que confrontarlo con la palabra. Preséntame las pruebas y te daré el derecho, dice la ley. Señor, estoy cumpliendo con lo que tú me has dicho. Y si la gente que no te conoce siembra y recoge, ¿cuánto más yo? Tu palabra dice que el que siembra, el que le da al pobre, le presta a Dios. Ahora estamos hablando de un diezmo. Entonces, o sea, esto en todos los campos. Si yo estoy ofrendando, si yo estoy diezmando, si estoy dando primicias, si estoy sembrando, que es ayudar, que es otro, ¿por qué hay escasez en mi vida? ¿Qué pasa, Señor? Si el hombre natural que vive delinquiendo, practicando el pecado, yo peco porque yo soy pecador, una manera de orarle al Señor, pero no practico el pecado, ¿por qué me están cerradas las puertas cuando aquí dice, en Malaquías, le saco la palabra y se la presento y le digo así se la presento, mire, Señor? Y la Biblia me dice, y tengo todas las citas para orar, tu palabra dice en Mateo, y le saco la cita, que tú no eres hombre para mentir, ni hijo hombre para arrepentirse. Me voy a Apocalipsis, que cielo y tierra pasará, mas tu palabra no, que ni una tilde ni una jota. ¿Qué pasa, Señor? Ahí es cuando Dios responde. Es lo mismo que cuando oro. Tu palabra dice, pedid y se os dará. ¿Qué pasa que estoy pidiendo y no? Entonces siempre debemos de orar conforme a lo que está escrito, porque de esa forma son las pruebas que yo estoy presentando. Pero cuando estoy cumpliendo, cuando no estoy cumpliendo, ni las saque, porque me van a condenar. Entonces, si enderezamos nuestros caminos y empezamos a hacer las cosas como nos está mandando el Señor, tenemos todo el derecho legal para ir a la presencia del Señor con cita bíblica, y ojalá lo lleve escrito en una hoja todo y le dice: mira, Señor, para que no se te olvide, voy a ir a hablar con el Señor. Cuando tú vas al juzgado, ¿qué tienes que llevar? Las pruebas documentadas en un papel, en un vídeo, lo que sea, pero así es con Dios. Cuando Ezequías, este hombre que lo retó y que lo iba a destruir y murmuró y blasfemó de Dios, cogió las cartas y dice que las abrió y se las presentó al Señor. Mira, Señor, cómo blasfeman de ti. ¿Qué hizo el Señor? Le dio la victoria. Pero todo lo que hagamos, un proyecto, Señor, mira este proyecto. No, Señor, yo te oré mentalmente o lo dije. No, llévelo por escrito. Señor, vea, esto es para esto, para esto, para esto, para esto, para esto, para esto, para todo.
Él lo sabe, pero así lo ha diseñado, que así debemos nosotros de hacer las cosas. Como enseñaba la pastora esta mañana, Dios es un Dios multiforme, que viola los principios, pasa por encima. ¿Para qué? Para romper el esquema cuadrado que tenemos nosotros. Es que Dios es así, no, Dios es multiforme. Entonces a veces nos manda a hacer cosas que uno dice, ¿pero por qué? Que Dios no quebranta la ley, no. Si nos vamos al Antiguo Testamento y leemos con el Nuevo, hay muchas cosas que han cambiado. Entonces sí, Dios por amor entregó a su Hijo. No va a quebrantar una ley. Por amor se dio a sí mismo. Entonces los invito a que el que quiera reciba la palabra y empiece a probar a Dios, como dice Malaquías 3, y probarme en esto. Y ya ustedes mirarán los resultados.